Bueno, estamos ya de vuelta acá en las 8:45. Hablamos acerca de la coyuntura nacional, dos acontecimientos que han sido noticia este día con, digamos, unas pocas diferencias de horas, pero muy temprano veíamos a Sandra Torres reuniéndose con algunos diputados de la UNE, reapareció en público, trató de traidores al diputado Mario Taracena. Carlos Barreda dijo que ella es la única secretaria general del partido y dijo tener un plan para quienes la han traicionado. Eso por un lado. Por el otro, fue recapturado Gustavo Alejos. La FESI lo acusa de estar pues teniendo injerencia en el proceso de selección de expedientes de candidatos a magistraturas de Corte Suprema de Justicia. Y pues bueno, ya fue presentado ante juez competente, fue enviado a Matamoros y esto pues han puesto en el debate una vez más el tema de las comisiones de postulación. Le damos la bienvenida a Carlos Hoffman, antropólogo y consultor político, y a Carlos Besares, abogado y notario y también analista político, para hablar de estos acontecimientos de hoy. Buenas noches. Licenciado Hoffman, entre las restricciones que tenía pues la ex candidata Sandra Torres era que no podía tener comunicación con ninguno de los diputados del partido UNE. Sin embargo, pues una jueza le autoriza esta reunión. ¿Cuáles son sus impresiones de la reunión del día de hoy, de esto que está pues sucediendo? La pregunta sería qué tipo o qué reo tendría ese mismo tipo de prerrogativas de poder ir a hablar con su bancada o con su diputado incluso. Definitivamente es una cuestión totalmente atípica. Ningún privado de libertad señalado en ese momento de prisión preventiva tiene contacto con cualquier cosa que pudiera alterar el curso de su propio caso legal. Es claramente obstructivo y por lo tanto es abiertamente o poco recomendable para un juzgador. Y el aprovechar las vacaciones de un juez, por ejemplo, o de los vericuetos que puede tener la ley, no necesariamente hace que esto sea legítimo. Es una vergüenza absoluta el que se tengan ese tipo de prebendas y prerrogativas cuando la mayor parte de los que están en prisión preventiva no tienen acceso a absolutamente nada, a permisos de absolutamente nada, y padecen además en condiciones muy distintas en la prisión preventiva. Así que estamos hablando de una clase privilegiada dentro del sistema penitenciario de los que viven en la prisión preventiva, y tenemos un absurdo como Mariscal Zavala, que no debería existir incluso, porque los privados de libertad que tienen prisión preventiva van a la zona 18, donde efectivamente tienen que ser admitidos mientras dura su caso. Es una vergüenza absoluta el hecho de que un juzgador tenga el mal tino de no entender de que, ahora más con el tema de Gustavo Alejos, de que se puede tener profundas repercusiones sobre la independencia judicial en casos que se ventilan donde los diputados tienen la opción de colocar al juez que les beneficie. Ahora bien, licenciado Besares, Sandra Torres reaparece y en la misma tónica, digamos, de la conferencia de prensa de hace 2 semanas de la bancada, de parte de la bancada que la llamó traidora, que los vendió, pues ella hoy lanza mismos adjetivos contra Mario Taracena, contra Carlos Barreda. Digamos, lo impensable sucedió en los últimos años, en las últimas 2 campañas, siempre la vimos flanqueada por Mario Taracena, por Carlos Barreda, por Orlando Blanco, y ahora resulta que no se pueden ver ni en pintura. O sea, ¿era esto previsible que fuera a pasar en la UNE? Era previsible desde el momento en que hay 5 votos que se corren a la bancada oficialista, al grupo oficialista en el Congreso, y eligen esta junta directiva. Y hoy, con el caso de Gustavo Alejos, pues se ven algunas reuniones con la vicepresidenta de la actual junta directiva del Congreso, situación que deja en entredicho, digamos, lo que lanzaban como diatribas la bancada de la UNE, que es precisamente que los había traicionado. O sea, este podría ser el detonante principal del conflicto, pero de un conflicto que arrastraban de años atrás. Es decir, ya en las elecciones pasadas era un secreto a voces que habían evaluaciones donde los propios militantes de la UNE habían dicho que Sandra Torres no era la candidata presidencial ideal.
situación que lo demostró la historia en cuanto que ella logra 1.200.000 votos sostenido, es decir, no baja de ese número, pero tampoco crece. Entonces, no es una candidata política ideal. Y entonces, pensando en el conjunto político, obviamente, pues, la exigencia del recambio de liderazgo. Pero este recambio de liderazgo llega 4 años después con una UNE mucho más desgastada y que con el caso de Gustavo Alejo se desgasta aún más porque, digamos, esas prebendas que no tiene cualquier reo, las obtuvo ella y Gustavo Alejos en base a una serie de negociaciones que hoy pudimos ver de qué se trataba. Ahora bien, licenciado Hoffman, ¿qué le interesa a Sandra Torres negociar o hablar en estos momentos con la con los pocos diputados que tiene aún de la bancada UNE? No creo que se quiera relanzar dentro de 4 años, o es el tema de elección también de cortes de magistrados. Sobrevivir podría ser la situación. Estar fuera de la cárcel como una palanca de decisión. Tenía, de hecho, la bancada más grande y por lo tanto podía ser una gran palanca en pro de su libertad o en pro de situaciones que le beneficiarían en cierto sentido para mantenerse en libertad y poder reconfigurar su partido. Sin embargo, esto no fue posible. Sandra Torres genera por sí sola conflictos muy grandes y olas muy grandes dentro de su partido, y ahorita su partido literalmente está partido. Y quizá es de las instituciones más completas que ha existido como partidos políticos, pero en este momento hizo una explosión que dudo mucho que salga victoriosa. Si bien es cierto, este caso abarca a la UNE como tal, pasa llevándose prácticamente a toda el pacto, digamos, que estaba votando alineadamente. Y esto implica que hay comisiones de postulación involucradas, operadores como el exrector Galvez, etcétera. En realidad ocurrió una explosión. De hecho, no debe ser sugerido una elección de cortes en estas circunstancias. Y eso es una situación muy, muy difícil para la actual legislatura. De hecho, el reto está en cómo mantener la independencia judicial en este momento, y sería un simple habitante si no me pronunciara también al respecto como ciudadano y decir que no me basta una corte a la medida, y no nos debe bastar a nosotros los guatemaltecos que ante nuestros ojos nos están insultando de frente con este tipo de situaciones que son bastante elocuentes como para poder defenderlos. Creo que incluso dispusieron poner una raya en el sentido de la frontera donde está la decencia. Cualquiera que defienda este tipo de procesos en este momento está del lado incorrecto de la ciudadanía y del amor al país. Y licenciado Besares, hoy precisamente confluyen estas dos personas y los dos son parte de la noticia del día, Sandra Torres y Gustavo Alejos. Si nos regresamos a la conferencia de prensa de Carlos Barreda y parte de la bancada 2 semanas atrás, precisamente denuncian que hay una supuesta componenda entre Gustavo Alejos, Sandra Torres, para elegir a los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Con todo lo que se sabe hoy, ¿cómo ve usted este panorama? Hoy se trastocó ese plan, si es que existía, se modifica, y cómo queda esto a partir de hoy, de cara al próximo martes, donde ya está agendado, por acuerdo de jefes de bloque, hacer la elección. Creo que sería minimizar el fenómeno, verlo solo a la luz de la UNE. Es decir, lo que Gustavo Alejos el día de hoy representó como descubrimiento o hallazgo de un caso penal implica muchos más sectores de la sociedad guatemalteca, que arrastra a sectores académicos, magistrados, diputados, exdiputados, sector empresarial, que habían confluido en un interés de colocar unos magistrados, y esto es lo más grave. O sea, más allá de cómo podamos justificar políticamente si me reuní o no con Gustavo Alejos, el tema es que era una persona sujeta a procesos penales, y obviamente los intereses van a ser, el conflicto de intereses va a ser muy grande si
personas ligadas a proceso están decidiendo sobre las cortes de apelaciones, que es el caso de Sandra Torres con los diputados que van a elegir a los magistrados y el caso de Gustavo Alejos con los diferentes sectores. Entonces aquí lo que está sucediendo es que se nos desnudó nuevamente, porque esta es la segunda vez que el Ministerio Público, en una primera ocasión junto a CICIG, desnudaron cómo funcionaban las comisiones de postulación, y en esta segunda vez es el Ministerio Público a demostrar cuántas reuniones hubieron y que incluso habían dentro de las evidencias o las fotografías listados de magistrados que sujetos a la elección, el mapa del Congreso, y estos son señalamientos muy graves, y entonces lo que sucede es que de fondo se ilegitimó el proceso, y por eso la lectura que el sector empresarial organizado comete un error de forma al hacer un comunicado y decir elijan a los magistrados, le dicen al Congreso en cortas palabras, pero no está viendo que el fenómeno es de ilegitimación de todo el proceso, desde el inicio hasta el día de hoy. Y entonces la pregunta es, ¿los diputados van a elegir sobre estos listados a medida realizados por gente que está vinculada a procesos penales? Estas son las preguntas válidas. ¿Y cómo con esta explosión vamos a recomponer el sistema hacia un sistema de justicia independiente? Ahora bien, licenciado Hoffman, ¿cómo garantizar esa independencia judicial que usted mencionaba en su intervención anterior con este tema del caso de Gustavo Alejos, con Sandra Torres reuniéndose con diputados que próximamente están a elegir magistrados del organismo judicial? Este es un proceso que tiene que repetirse. Y se ha alargado y también muchísimo porque no se ponían de acuerdo este tipo de fuerzas que pactan bajo la mesa. Este es un proceso ilegítimo y que hace que la sobrevivencia del Estado de Derecho, tal y como lo conocemos, no sea posible. De hecho, mucho del pronunciamiento que decía Carlos sobre el malogrado comunicado que hacen y desafortunado comunicado que hacen el sector privado a través del CACIF, prácticamente pinta ya no un Estado de Derecho, sino un Estado de derecha. No existe una independencia judicial porque están metidos empresarios, están metidos los postuladores, están metidos poderes fácticos, están metidos intereses económicos, y esto no deja que Guatemala realmente tenga una independencia de poderes verdadera. La guerra de las cortes que hemos visto durante ya bastante tiempo con el tema de CICIG y con el tema de las elecciones, dicen de que no hay una independencia realmente judicial y que tenemos que revisar muy fuertemente la forma en que se eligen los magistrados. Naturalmente, en cualquier democracia son los legislativos generalmente los que eligen los jueces. Pero el problema es que inventamos una receta para elegirlos y terminan viciando la receta para elegir los jueces a la medida que le corresponden o que quieren algunas fuerzas del país. Pero son un puñado de personas las que tienen capturado el país. Y creo que Guatemala y los guatemaltecos en general, los que se consideran ciudadanos, no pueden quedarse callados ante la bofetada que hay en este momento, en donde se evidencian absolutamente todas las tranzas, las situaciones y los acuerdos bajo la mesa que hay para simple y sencillamente tener un fallo a la medida. Esto no es posible y creo que en Guatemala tiene que madurar y tiene el ciudadano que pronunciarse muy fuertemente, porque está de por medio la independencia judicial como tal. Ahora, licenciado Besares, uno de los comisionados y magistrados de Corte Suprema de Justicia, el magistrado Romeo Monterrosa, hoy en horas de la tarde dio declaraciones y dijo que efectivamente los habían citado en la casa de enfrente a este hospital donde recapturan a Gustavo Alejos para hablar de a quienes tenían que votar. Esa simple declaración puede ser sujeto para que este proceso se venga abajo. ¿Tendría que ser esa declaración sujeto de investigación, por ejemplo? Esa declaración tiene que ser sujeta a investigación. O sea, en otra parte de la declaración él dice que va a dormir a este hospital. Eso se tiene que establecer, aunque no nos parezca lógico de entrada, se tiene que demostrar en el proceso penal si es así o no es así la declaración. Me preocupa más el hecho de que se
contradicen los comisionados si fueron citados, si no fueron citados. Lo cierto es que las fotografías lo que testimonian es una serie de reuniones alrededor de comisiones de postulación por parte de una persona que está vinculada a casos penales que se controlan desde el organismo judicial. Entonces aquí la pregunta de base que se debe de hacer sobre las comisiones es si realmente se cumplió con el espíritu constitucional, que era dotar de independencia judicial a quienes vayan a ser investidos como magistrados. Y esto nos lleva al segundo punto, que ya lo está tocando el doctor Hoffman. El asunto sería que este parteaguas que estamos viviendo tendríamos que llevarnos a la reflexión de las reformas constitucionales al sector justicia que se encuentran en ese Congreso de la República y que pueden ser retomadas en este momento precisamente para darle una salida republicana y democrática a la problemática, porque hoy lo que vimos es que hasta la simiente de la República está contaminada de una serie de tráficos de influencia que pueden ser peligrosos para la vida misma de la democracia. Ahora bien, licenciado Hoffman, ¿cuál será también el futuro, digamos, de la clase política de Guatemala? ¿Cómo interpretar todo esto? El partido, pues que parecía con más años de vida, la UNE ya está desvanecido, desapareciendo. ¿Qué necesita también la clase política? Yo pienso que él sigue teniendo mensajes que parecen no escuchar. Creo que ante los ojos de los guatemaltecos han sucedido maniobras bastante burdas, la ley de ONG que fue muy malograda, que incluso pues naciones como Estados Unidos han intentado que recapaciten en alguna medida, el mismo sector privado que salió incluso alcanzado por esa ley de ONG, porque ellos también tienen fundaciones y ONG a su cargo, que son la deducción del ISR por donaciones, etcétera, que es permitido por la ley. En realidad, esta legislatura como que no ha entendido el papel y el mensaje y el mandato que un pueblo casi en ultimátum le está dando. La gente está protestando con su voto. Mandó a quitar a muchos de los diputados que estaban sucediéndose en legislaturas distintas. Yo creo que el guatemalteco está llegando a un nivel de hartazgo de que le insulten en su cara verdades que ni siquiera ya se ocupan de esconder. Ya son bastante burdas y bastante trogloditas y cavernarias este tipo de maniobras. Y es un pueblo que no resiste tanto, que ya se dio cuenta de que puede salir a la calle, de que ya se dio cuenta además de que tiene ante sus ojos una situación que ya le está afectando su realidad. Y que lejos de eso hay debates simbólicos como el plato de comida, etcétera, que están encendiendo muy rápido, muy temprano a una población que debería estar más esperanzada en esa escoba nueva que barre bien en el caso del gobierno central. Cada vez más se está acumulando tensión y esto no es sano de entrada, porque la luna de miel terminó con este tipo de maniobras tan burdas como las que se han estado realizando. El mensaje es de que ya no son tan privadas. El mensaje es que ya están sobre la mesa, que ya son visibles. Y por lo tanto, esto tendría que disuadir a la clase política guatemalteca. Sin embargo, existen sordos en esa clase política y gente que todavía cree que puede salirse con la suya como lo hizo en el pasado. Creo que es importante mandar un poderoso mensaje de que la ciudadanía no está equivocada al protestarles directamente y que puede también retarlos a ser desplazados si esto no tiene respeto hacia la ciudadanía y respeto hacia los valores morales y valores políticos que debería tener y que están consagrados en una constitución política y que tampoco se respeta. Ahora bien, licenciado Besares, no deja de ser un poco, pues no sé si decir el adjetivo chistoso, pintoresco, folclórico, no sé. Pero uno, y lo hablábamos con Marinés fuera de cámaras, o sea, pareciera un poco absurdo, o sea, ¿cómo se le permite a una exsecretaria o secretaria general de un partido acusada de financiamiento electoral no registrado reunirse con diputados? O sea, de entrada uno dice, aquí no hay una lógica. Dos, una jueza manda al mismo hospital a Sandra Torres
y a Gustavo Alejos. O sea, Gustavo Alejos le encuentran licores, carnes, o sea, entraba y salía cualquier cantidad de gente, ahí están los videos, las fotografías. O sea, uno se pregunta, pero es que esto es sacado de cualquier absurdo, ¿no? O sea, ¿por qué en Guatemala esas cosas se permiten? Es una larga historia, pero en resumen es que nosotros nunca consolidamos un proceso democrático y republicano. Es decir, cuando se funda la República actual en 1871, en realidad es una confrontación vieja entre liberales y conservadores que venía desde 1821. Y siempre la clase política en el Estado guatemalteco, tal como se concibió, quiso mantener un control sobre el organismo judicial, y eso ha sido ad eternum en nuestra historia. En las pocas ocasiones que hubo libertad, en realidad lo que sucedió fue una contrarrevolución, ¿no? Y esto instauró un régimen dictatorial que durante algunos periodos fue visto como democracia, pero en realidad eran grandes fraudes, y siempre el organismo judicial cooptado por los sectores fácticos del poder. Cuando se discute la actual constitución, Carlos Larios Ochaíta advierte que el modelo de elección que se está poniendo, lo que va a suceder es que los poderes fácticos se van a mover del Congreso a las universidades del país y al colegio de abogados, situación que pasó. Y entonces lo que no hemos logrado nosotros es un sistema judicial que se logre independizar del poder político, porque mientras los jueces sigan siendo electos desde la segunda instancia hasta la Suprema por el Congreso de la República, el poder político va a mantener un control sobre ese organismo judicial, y por lo tanto vamos a ver estas resoluciones muy folclóricas guatemaltecas, que me suena mucho a cuando se prohibió la fianza en la caución económica en el proceso penal por el narcotráfico, asesinato, porque un juez otorgó una caución económica de 20,000 y cuando le fueron a preguntar dijo, bueno, la ley me autoriza a poner la caución cuando el delito era muy grave, ¿no? Y efectivamente el reo se dio a la fuga y nunca más apareció. Esto nos llevó a prohibir precisamente la discrecionalidad de la caución económica. Y hoy volvemos a ver que cuando se ponen medidas de restricción, como por ejemplo no participar en actividades políticas, pues son birladas con un permiso que ya vimos sus resultados. Reunirse con aquellos que van a elegir a quienes me juzgarán, que me resulta bastante ridículo, digamos, pero muy folclórico guatemalteco. Ahora bien, licenciada Hoffman, no solo se vienen también las elecciones de organismo judicial, se viene la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo podemos también interpretar esto? ¿Veremos algún día la posible cancelación de la UNE también? Yo creo que no solo folclórico, hasta política vernácula debería ser en cierto sentido. Está amenazada el propio Estado guatemalteco en su conjunto. Sin el sistema judicial independiente no existe república, no existe país. No existe una forma, además con los diputados involucrados, o sea, dos poderes del Estado, al menos dos poderes del Estado, comunicados entre sí, para literalmente contrabalancear cualquier realidad que se oponga al statu quo. ¿Al servicio de quién? La clase política son un par de cientos de personas que nos tienen de rodillas a los guatemaltecos y que deberíamos pronunciarnos muy fuerte al respecto de tratar del recambio de toda esta gente. El peligro de las elecciones es de que no solo tengan al juez que va a dirimir el caso en caso de duda con respecto al Tribunal Supremo Electoral, sino al presidente a la medida que se quiera tener. Es abiertamente peligroso. ¿Ya para qué ir a votar? Si estamos ante la perspectiva de magistrados totalmente cuestionados en su integridad desde la base de cómo se seleccionaron, y que le ha costado a las comisiones de postulación muchísimo tiempo de establecer criterios, hasta bajando la nota para que entren más. O sea, ha sido un insulto tras otro, y creo que eso no es posible en este país. Somos el hazmerreír del mundo en este momento. No tenemos un Estado en este momento y necesitamos tomar decisiones rápidas. Yo haría un respetuoso llamado al presidente de la República para que se pronuncie fuertemente al respecto.
porque está pasando ante sus narices cosas que en realidad pueden afectar su gobierno. Para finalizar, estamos ya en los últimos segundos. Licenciado Bezares, ¿qué escenario ve usted de acá al próximo martes, que ya se fijó la fecha del 25 para la elección en el Congreso? ¿Cómo ve el escenario en el devenir de los días? A ver, el escenario de política profesional realmente sería que frente a este escándalo, los diputados incluso accionaran ante la Corte de Constitucionalidad para anular el proceso de selección, que volviese a iniciar, y durante este tiempo reformasen o aprobaran las reformas a la Constitución para que hubiese otro sistema de elección de jueces. Esto sería, digamos, en una democracia normal y en una democracia de primer mundo. Temo que dominarán los oídos sordos, que continuarán con la elección tal como se lo están pidiendo diversos sectores, y que esto solo dañará más la fe que el guatemalteco promedio tiene en las instituciones de justicia. Bueno, muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros hablando acerca de esta jornada. Vaya, aquí hubo noticias. A María Inés Rivera también por acompañarnos. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión.